Bienvenidos a Es Tiempo de Servir. Hoy día tenemos la grata presencia de Marisa Álvarez Durante. Ella es especialista en género, española. Muchas gracias por estar con nosotros, Marisa. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo ves que estamos avanzando o hay retrocesos? Mi evaluación es que no hay retrocesos. Estamos avanzando sin duda, porque una de las características que me hace pensar que estamos avanzando es que ya se contempla en general en todo el ámbito de nuestros países que sin el 50% de los talentos que suponemos las mujeres no se puede avanzar en el mundo, que para que haya más riqueza en el mundo tienen que tener las mismas oportunidades las mujeres que los hombres, que para que desaparezcan estos datos que todavía existen, sin duda, de la feminización de la pobreza, que hace que haya bolsas de pobreza enormes que afectan no solo a las mujeres, sino también a los niños, a las niñas y, desde luego, a los países en última instancia. Es imprescindible que se incorporen las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres al trabajo, a la política, en última instancia, a la economía del país. Conceptualmente hemos avanzado, ahora, sin duda. Pero todavía hay brechas importantes, por ejemplo, en materia de gestión pública, en el acceso y también algún nivel de brechas salariales. ¿Qué hacer frente a eso? ¿O qué se está haciendo en otros países con respecto a eso? Bueno, sí, nosotros es que tenemos una ley ya del año 2007 que se llama Ley Efectiva para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres. Eso hace que no pueda haber discriminación en el acceso de las mujeres a la función pública. De hecho, yo podría decir que no hay la tal brecha salarial en la función pública en España. Sí que se considera globalmente, si el concepto de brecha salarial se entiende en que globalmente lo que perciben los varones y lo que perciben las mujeres es inferior a lo que perciben las mujeres, pero porque ocupan distintos puestos de trabajo. Porque esa es la cuestión. Es cierto que hay igualdad si estamos en el mismo puesto. Exacto. Pero hay ciertas labores que son más... hay muchas más mujeres. Por hombres y otras por mujeres. Hay muchas más mujeres todavía en puestos inferiores de la administración pública, de tipo auxiliar, etcétera, mientras que hay menos mujeres todavía en los puestos altos, directivas, efectivamente. Luego hay un problema que viene después, que una vez que la mujer ha accedido ahí, pues entra en vigor el reloj biológico, las mujeres han estudiado, han llegado a una edad un poquito elevada porque han tardado en hacer sus carreras, y entonces en ese momento las mujeres deciden, muchas de ellas, tener hijos. También los hombres deciden tener hijos, pero a quien les afecta negativamente en su carrera profesional de directivas es a las mujeres. ¿Y qué hacer en esos casos? O sea, ¿cómo resolvemos el tema? Es complicado. Yo creo que muchas mujeres lo que están resolviendo es sin tener hijos. En España el índice de reproducción está muy bajo, no llega al 2, tenemos un índice bajísimo, un 1.3, mientras que la sociedad no establezca un sistema por el cual el reparto de responsabilidades sea real y haya medios públicos, a ser posible, para que esos hijos, que son un bien para la sociedad, no solamente para el individuo, no se ocupen de eso y no vayan en perjuicio de esa carrera profesional de las mujeres, no va a ser resuelto el problema. O sea, ¿cómo logramos que la conciliación de familia y trabajo no sea únicamente para la mujer, o se piense que es para la mujer, sino es para ambos? Ahora, esto es un tema cultural y es un tema educativo y es un tema también de cómo hacer que, por lo menos en el Estado, equiparamos esa igualdad que debe existir entre hombres y mujeres. Bueno, eso es una tarea que no se hace de hoy para mañana. Se está empezando a hacer, hay que sensibilizar. Como es de interés social y de interés también de los varones, porque claro, yo creo que también los varones querrán tener hijos. Hasta ahora los han tenido sin ningún esfuerzo, quiero decir, sin dedicarse a ellos. Van a tener que poner más esfuerzo en eso. En el momento en que lo hagan, en el momento en que haya igual número de varones que de mujeres que se acogen a esos beneficios que establece la ley para cuidar de los niños más pequeños, pues bueno, yo creo que entonces iremos por buen camino. ¿Crees que estamos avanzando en eso? Bueno, pero muy lentamente, ¿eh? Los datos que tenemos en España es que la mayoría de
cualquiera puede pedírselo. Es decir, por ejemplo, se establece una de las situaciones que establece la ley es que cualquiera, padre o madre, puede acogerse a un permiso de hasta los 3 años del niño, conservando su puesto de trabajo, no cobrando, claro. Entonces, hasta ahora siempre son las mujeres. Y además hay que pensar en otra cosa, que no solamente en los niños, sino en los cuidados, en general, mayores, ¿no? Etcétera. Claro, porque no es únicamente cambiar pañales, o sea, no es, yo también cambio pañales, sino es el tiempo que uno tiene que dedicar al cuidado, ya sea de los niños, ya sea de los padres, ya sea del hogar, de la enfermedad de algún familiar, por ejemplo, sí, porque efectivamente nosotros hemos alcanzado una situación buena en la protección de la maternidad, que consiste en que cuando se tiene un hijo, y va a ser aplicable a partir de ahora también para los varones, hay 16 semanas de permiso desde que nace el niño o la niña. Pero no solamente es eso, es que después, como decías, los niños se enferman. Tiene que haber unas, no normas, sino una concienciación de la sociedad en su conjunto que contemple esa posibilidad, o que haya medios para que no se considere que la mujer es perjudicial en los puestos de trabajo porque va a tener que acudir a esto, sino que haya un reparto real. Cuando lleguemos a esa situación perfecta, que no se hace, como digo, en 2 días ni a lo mejor en 2 años, pues entonces podremos decir que la igualdad va por buen camino. Tú decías que a veces los cambios y la igualdad de acceso en lo político puede ser más fácil que en los directivos. Y lo digo por un tema, digamos, ya que pasa en el país. Gobernadores regionales, hemos tenido elecciones hace muy poco, y en los gobernadores regionales, en las elecciones pasadas tuvimos una sola gobernadora regional. En esta ocasión no hay ninguna. Y luego hemos estado viendo cifras vinculadas a alcaldesas provinciales o alcaldesas distritales, y también la cifra no es la mejor. ¿Cómo se ha avanzado en otros países? Y hay ciertas cuotas también, ¿no? Entonces, digamos, ¿el sistema de cuotas funciona, no funciona en otros lados? ¿Es un tema cultural? ¿Es un tema de falta de oportunidades? En España comenzaron las cuotas por, diría, los partidos de izquierda, básicamente el Partido Socialista. Hubo que hacer una ley para que obligara también a los demás partidos. Es decir, que lo que se hizo fue modificar la ley electoral. Pero esto es cuando los puestos de trabajo son políticos, pero son por elección. Pero ninguna lista en España puede presentarse si no cuenta con un 40% al menos de mujeres. Lo que denominamos no tanto cuotas como democracia paritaria, pero que viene a ser lo mismo, es un paso más avanzado, que nunca haya ni menos de un 40 ni más de un 60 de cada sexo. Y a los funcionarios que no son electos, sino son designados, nombrados, sí. ¿Cuáles son los mecanismos que crees, o es un tema únicamente de decisión política de la cabeza del presidente? Sí, la prueba, por ejemplo, en España está claramente que se ha hecho famoso porque nuestro actual presidente, que es socialista, ha puesto en la composición de su gobierno es de 11 ministras contra 5 ministros. Bueno, esto es ejemplarizante, y esto sí que es muy importante porque luego los nombramientos de ahí hacia abajo, pues hay una cierta imitación de lo que ha hecho el presidente del gobierno en el nombramiento de ministros y ministras. ¿Cómo empoderar, digamos, a la mujer dentro de la administración pública, a las que laboran en la administración pública? O sea, porque, digamos, es cierto, en el Perú lo que estamos haciendo principalmente en este momento es hacer visible el tema de violencia y hacer visible el tema digamos, del acoso, y por lo tanto pelear contra el acoso sexual principalmente, ¿no? Pero además hay un tema que creo que tendría que trabajarse un poco más, que es justamente el tema de el propio empoderamiento, tratar de hacer parejo, digamos, la posibilidad de crecimiento. Bueno, nosotros en nuestra ley también, siempre hago referencia a ella, pero es que es una ley muy importante, le llamamos, es una ley código porque toca todos los temas, todas las áreas de la administración pública, y establece que tiene que haber cursos de sensibilización en todas las áreas. Me preguntaban ayer precisamente si había algo diseñado para aplicarlo de igual manera en todas las áreas. No, lo que sí que tiene que haber módulos de género en todos los cursos de formación de todos los ministerios, de todas las áreas de la administración pública.
Y el hecho de que, por ejemplo, organismos internacionales defiendan que esto es bueno y que es bueno para los países y que es bueno para el desarrollo del mundo, esto sirve, empodera a las mujeres. Si los sueldos son equivalentes se paga igual un trabajo de igual valor, que es lo que exige Europa ya, por ejemplo, en su normativa interna, pues entonces nos empoderaremos con mucha más facilidad, sin duda. Hay cosas que a veces tenemos que trabajarlas un poco más. Por ejemplo, lo que nosotros estábamos viendo en el caso de las directivas públicas era que son menos propensas, digamos, a aceptar una movilidad hacia otra zona del país. Hay algo que tenemos, creo, que trabajar en cada uno de los aspectos. Creo que no hay una solución sola, sino tendría que haber y tendremos que trabajar varias soluciones. Pero estamos como un poco, yo diría, con dudas y con entrampados en qué cosa hacer, porque nos dicen, bueno, el tema se soluciona con la educación, en el colegio, pero... Claro, sí, es muy importante. Sí y no, ¿no? Porque, ¿qué hacemos hoy? Si es el colegio... Bueno, sí, claro. Pero, por ejemplo, hay una cuestión que sucedía antes, vamos a ver. Cuando hay ese caso, es decir, uno de los dos tiene que ocuparse más de los hijos, ¿qué es lo que sucedía hasta ahora? Bueno, pues que el que más ganaba era el marido, el hombre. Y entonces eso hacía que las mujeres siempre renunciaran a su promoción y condicionaran siempre su carrera al que más ganaba. Si empieza a pasar lo contrario, va a pasar lo contrario totalmente. Es decir, si la mujer gana más y tiene más posibilidades de trabajo, aunque tenga que cambiar de lugar de residencia, el marido la seguirá. Y entonces ahora tiene una posibilidad si ella se traslada. Y bueno, pues el hombre tiene dos opciones, quedarse y luego verse, que también esto en este mundo global en el que vivimos también sucede, ¿no? O bien dejar su trabajo en stand-by hasta que los niños sean un poquito mayores y entonces trasladarse la mujer y quedarse él cuidando a esos niños. Bueno, son opciones que se van tomando, pero que ya digo, el condicionante que hacía siempre que fuera la mujer, hace además años, era incluso abandonando el trabajo y dedicarse a los niños, al cuidado de los niños. Yo creo que este discurso ya no cala, ¿no?, en la sociedad. Sin lugar a dudas. Creo que ha sido una charla sumamente interesante, Marisa, porque nos lleva a retos, ¿no? A retos de cambios y a retos de hacer cosas de repente distintas, disruptivas, que nos lleven justamente a lograr una igualdad en la casa y también en el trabajo. Claro. Te agradezco mucho que nos estés acompañando. Yo os agradezco mucho y además creo que efectivamente el hecho de que estamos aquí, de que vosotros habéis previsto que se hablara de estos temas en vuestra actividad normal, indica que, aunque varones, también estáis interesados en ese tema. Así que sin duda os deseo mucho éxito y que la igualdad se alcance, sin duda, en este país también. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Y con ustedes, hasta un nuevo Es Tiempo de Servir.